por los datos, Javier, aunque son antipáticos. Este aviso. Este, mañana, en el ámbito de la justicia federal, habrá una audiencia para que tomar declaración indagatoria a soldados y jefes del ejército local en una causa que se inició a raíz de un hecho trágico acontecido en septiembre del 2019, sobre el cual hablamos en su momento, durante unas sesiones en el campo de tiro militar de Salinas del Bebedero. Entonces recuerden ustedes que en un hecho que precisamente se está investigando y por eso las indagaciones ahora, eh, murió un soldado del ejército que recibió una bala cuando estaban precisamente creo que limpiándolas a las armas, manteniéndolas. Se trata del caso Bechis. Eh, Nosotros tenemos ahora comunicación con el doctor Cristian Rachid, el fiscal federal, que, bueno, ha pedido la indagatoria de varios miembros, soldados y jefes del ejército local por este tema. Doctor Rachid, buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted? Muy, muy buenos días, Mario. Un saludo al equipo y a la audiencia. Bueno, muchas gracias. Bueno, usted ha concluido una parte, por lo menos, de la investigación vinculada con aquel trágico acontecimiento en Salinas del Bebedero. Sí, es así. Y bueno, después de esta investigación que fue bastante compleja, que implicó determinar entre más de 50 fusiles tipo FAL de cuál había salido el disparo en una carpa en la que se confundían las funciones entre quienes limpiaban las armas y quienes estaban esperando para pasar a la siguiente ronda de disparos. Estamos hablando de una carpa en la que había más de 20 aspirantes a soldados con sus respectivos fusiles en una desorganización total, y es por eso que además de al autor del disparo estamos imputando al máximo responsable de esa práctica de tiro y a otros suboficiales que tenían funciones concretas de control para impedir que se produjera el hecho tal como se produjo en definitiva. Así que se determinó un total de 8 responsables, que son los que la Fiscalía ha solicitado el llamado a indagatoria, entre ellos el camarada, el compañero de aspirante a soldado voluntario que efectuó el disparo por negligencia, pero también el resto de oficiales o suboficiales que tenían la instrucción de todos estos aspirantes y que tenían que controlar y que se hubieran tomado los recaudos que estaban escritos en los reglamentos, en los propios reglamentos militares, hubieran podido evitar el resultado. Es por eso que se ha determinado estas 8 responsabilidades en principio en esta instancia de la investigación. Y ahora con las indagatorias, ¿qué es lo que procuran? Bueno, la indagatoria, cierto, es el primer acto formal en donde entre las más de 70 personas que participaron en esa práctica de tiro, nosotros hemos identificado a quienes creemos responsables, ya sea por acción o por omisión. Esto da, por supuesto, la indagatoria implica poner en conocimiento por qué se lo imputa, las pruebas que hay en contra de cada imputado, y allí cada uno podrá introducir sus explicaciones, ¿cierto? Es la instancia donde pueden ejercer la defensa material, pero marca un hito que una persona sea indagada en el proceso, porque a partir de allí el juez tiene 10 días hábiles para resolver si lo va a procesar o si va a dictar falta de mérito, o si va a sobreseer. Y bueno, cualquiera de estas resoluciones a su vez abre las instancias recursivas ante la Cámara Federal de Mendoza. Tanto la Fiscalía como el resto de las partes pueden apelar si el resultado es adverso, y bueno, todo encaminándose hacia una eventual apertura de instancia de juicio. Doctor, yo recuerdo de cuando aconteció el hecho y usted comenzó la investigación, usted nos explicó que iba a ser una investigación compleja. ¿Cuál era la necesidad de determinar el arma de la cual salió el disparo que terminó con la vida de Bechis? Claro, en este tipo de imputaciones, ¿cierto? Homicidio, por empezar la investigación, hasta esta instancia descartó que hubiera habido una intención de causar la muerte, es decir, por eso estamos hablando de una hipótesis en principio de homicidio culposo e imprudente. El máximo de la pena en ese caso es de 5 años de prisión,
por eso no hay detención en este momento. Ujú. Pero claramente lo básico era determinar qué fue lo que causó la muerte del aspirante Bekis. Por supuesto había sido un disparo de arma de fuego, pero entre los más de 50 fusiles que había en escena había que determinar de cuál había salido y había que hacerlo con precisión. Ninguna de las testimoniales que se recibieron a lo largo de la investigación, ninguna pudo decir ni se animó a aventurar de cuál de todos los fusiles en escena había salido el disparo. Nosotros teníamos aislado que el disparo se había producido en una carpa, que en principio tenía que cumplir las funciones de mantenimiento y limpieza de fusil, pero por la gran desorganización, y por eso estamos imputando al máximo responsable de la práctica de tiro, allí estaban mezclados tanto quienes limpiaban sus armas como quienes estaban esperando pasar a efectuar la ronda de disparo, es decir, una carpa que tenía que haber 10 personas, había más de 20 personas, algunas con las municiones, portando las municiones y otras sin las municiones, lo cual era una actitud ya de por sí totalmente antirreglamentaria. Pero entonces teníamos en ese universo de 22 fusiles que estaban presentes en la carpa al momento del homicidio, determinar de cuál había salido específicamente el proyectil que terminó con la vida de Bekis. Eso implicó trasladar todos los fusiles a Buenos Aires, se hicieron las pericias respectivas, se recobró por supuesto el proyectil del cuerpo de la víctima y se determinó con precisión de cuál de los fusiles había salido la bala que había causado la muerte. A partir de allí tuvimos al autor material, a este otro aspirante al que en una maniobra imprudente se le escapó el disparo del fusil. Elías Muñoz. Exactamente. Sí. Se puso a limpiar un fusil con una bala en la recámara y por supuesto durante la maniobra se accionó el mecanismo de disparo y la bala impactó en otro compañero, el aspirante de X, que estaba limpiando el fusil en el mismo sector. Luego de esto, por supuesto que estábamos hablando, incluido Muñoz, de chicos de entre 18 y 19 años que tenían su primer contacto con un arma a los fines de dispararle, y un arma nada más y nada menos que un fusil tipo FAL. Por lo tanto, había responsabilidades incluso mayores que, si bien no causaron la muerte, tenían que evitarla, porque eran los responsables de organizar esta práctica respetando todos los protocolos escritos que decían en qué sector se podía esperar con munición, en qué sector la munición debía introducirse en el fusil, cómo se hacían las prácticas de tiro y la trazabilidad de cada munición, porque los reglamentos prevén expresamente que se anota todas las balas que se entregan a cada interviniente en la práctica de tiro, y después celosamente se le tiene que exigir a cada interviniente que devuelva el mismo número de municiones percutadas. Esto no se hizo en el caso y fue una de las tantas irregularidades y omisiones que permitió que un fusil con una bala en la recámara circulara por todo el polígono y arribar en definitiva cargado a la carpa donde se produjo el resultado mortal. Claro, si eso se hubiera tenido en cuenta, sostiene usted, de que se entregaran tantas balas usadas como las que se habían llevado, no hubiera quedado la bala dentro del fusil. Y por lo tanto no se hubiera producido el resultado mortal. Por eso los imputados comprenden, primero, al máximo responsable que permitió, entre otras cosas, las confusiones de los sectores de línea de limpieza con el sector de línea de espera pasar a la línea de tiro. ¿Ese es Sergio Winter Morán, cabo primero? No, este sería el responsable máximo de organizar todo, el teniente Díaz Garro. Winter Morán era el que estaba en el último puesto de control y que precisamente debía controlar que se devolviera exactamente la misma cantidad de vainas servidas que balas previamente se habían recibido para la práctica de tiro. Entre otros imputados están también quienes oficiaban con un rol que se llama suboficial próximo al tirador. Eran precisamente los que vigilaban que los aspirantes soldados, cada vez que efectuaban un disparo, cumplieran con todos los protocolos de seguridad, entre ellos que cada vez que culminaban la ronda de disparos, recolectaran todas las vainas, las contaran, mostraran que la recámara del fusil quedaba abierta sin bala en ese sector, y después el mecánico armero, por donde, según los testimonios reconstruidos, pasó el arma homicida antes de arribar también a la carpa de limpieza,
y a pesar de eso, el armero que habría manipulado el fusil tampoco advirtió que estaba manipulando un arma cargada. Ujú. Todo esto, todas estas omisiones, que como vuelvo a repetir, estaban reglamentadas, lo que debía hacerse lo contrario, fue lo que permitió que el fusil cruzara todo el polígono de tiro y arribar al lugar, a una carpa donde en lugar de haber 10 personas, como lo imponía el reglamento, había más de 20. Todo, por supuesto, generó e incrementó los riesgos permitidos y que terminaron por producir el resultado mortal. Bueno, esta audiencia va a tener lugar mañana, ¿no, doctor? Mañana están previstas 2 indagatorias, son 8 personas y después en tandas de A2, según la agenda que ha previsto el Juzgado Federal de San Luis. Doctor, muchísimas gracias por la información, ¿eh? Al contrario, a disposición, Mario, un saludo a toda la audiencia. Gracias, muchísimas gracias. El doctor Cristian Rachid, que es fiscal federal, estuvo esta mañana aquí en Nada Secreto en Radio Universidad. La información está vinculada con las audiencias estas que se van a celebrar. Surgió del sitio fiscales.gov.ar, que publicó la síntesis, digamos, de las conclusiones a que arribó el doctor Cristian Rachid, el fiscal federal con quien acabamos de hablar. Vamos a la pausa y retornamos.